Yo recuerdo hace unos meses atrás, prácticamente creo que fue en febrero o enero, cuando estaba empezando el año, Guido Manini sostuvo, cuando empezó a sustanciarse todo este tema de la sequía, que Uruguay aprovechaba nada más que un 2%, escuchen la cifra, 2% de sus reservas de agua dulce. Claro, él en su condición de militar, estos datos los manejan, porque por esa visión estratégica y las enseñanzas que tienen como militares, ¿no es así? 2%. Imagínense ustedes ahora con la sequía, ¿no? ¿Cómo es posible eso? ¿Quién se lleva el resto? ¿En qué desperdiciamos nuestra agua dulce? Evidentemente, las empresas multinacionales como UPM, como Montes de Plata, como todas aquellas que hacen uso y más bien abuso de nuestras aguas dulces, se deben llevar la parte del león, del tigre y del tiburón blanco, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto nos queda de esas reservas que podamos usar, nada más y nada menos que para consumir? El ser humano puede pasar varios días sin comer, pero no puede pasar 3 días sin tomar agua. Vos que tiraste este dato, y ya te voy saludando, Guido, aquí en Estado de Situación, hoy, ¿qué nos va quedando de reservas y cuáles son las soluciones urgentes que tú crees, a través de tu conocimiento, hasta como militar especialmente, que se pueden encarar? ¿Cómo andás? Buen día. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Primero una precisión, el 2% del agua de la lluvia que no chupa la tierra, digamos, que no absorbe la tierra, va a dar a los cursos de agua, el agua de la lluvia da a los cursos de agua, el 98% termina en el mar. Solamente se retiene para riego y para distintos usos el 2% de esa agua que no absorbe la tierra. Ese es un dato, digamos, estadístico reconocido por quienes están en el tema. Lo decíamos en aquella época porque el problema central en febrero no era la falta de agua para consumo humano que tenemos hoy, este tremendo problema que hay hoy, sino que era el problema de la falta de agua para la producción nacional. Había una afectación muy grande a todo nivel, a nivel agrícola, ganadero, etcétera. Entonces salió arriba de la mesa el tema de la famosa ley de riego que se aprobó allá por el 2017 y que nunca se reglamentó, nunca se instrumentó, que podría permitir retener más de ese 2% y llevar a una situación totalmente distinta. O sea, si habrá cantidad de agua que termina en el océano que nunca es usada, el agua de la lluvia, la que no absorbe la tierra, el 98% termina en el mar. Ese es un dato de la realidad. En la actualidad estamos con otro problema, yo diría que gravísimo, que es la falta de agua potable para la mayoría de la población del Uruguay. Eso es innegable, ya hoy por hoy nadie lo niega, llegamos a un punto en el cual no hay agua potable. Indudablemente que la solución a estos temas pasan por obras de infraestructura innecesarias. Indudablemente el Uruguay tiene ríos y cursos de agua que son de agua, podemos llamarla así, segura. Por ejemplo, el río Uruguay es un río que nunca uno puede pensar se va a secar. Tal vez un acueducto desde el río Uruguay a una toma donde se pueda potabilizar el agua sea una solución. Tal vez esto que están planificando de Arasatí sea solución. Ahí hay otro problema, que es el problema de la salinización de esa agua, que ya tiene un costo adicional potabilizarla, pero también tal vez sea solución la represa de Casupá, tal vez sea una solución muy menor, pienso, pero también esta canalización del río San José. Cualquiera de estas obras pueden ser solución. Pienso que la del acueducto desde el río Uruguay es la más segura y la más lógica aparte, pero puede haber distintas soluciones, algunas de ellas están en proceso ahí de licitación, como la de Arasatí, pero sea la que sea, lo cierto es que hasta el día de hoy no hubo una clase dirigente política de cualquier pelo, vamos a entendernos bien, de cualquier pelo, que haya pensado en un problema de esto. Y si algo tiene la obligación el sistema político es de prever para adelante, no puede culparse al común de los ciudadanos de no haber previsto que algún día iba a faltar el agua potable. Eso es responsabilidad de los gobernantes. Para eso están los gobernantes, están para
para prever para adelante, no para mirar en la chiquita a la próxima elección, no para tener la nariz puesta en el 2024 y no importarle lo que pase a partir del 2025, y así en todos los periodos que pasaron. Tienen que pensar a largo plazo, y esto de la falta de agua, hace muchos años que está en la vuelta, que se sabe que en algún momento podía pasar lo que está pasando ahora. Se sabe, desde el año 2010 se ha hecho público, ha habido proyectos, ha habido todo, y nadie ha movido un pelo, porque nunca fue la prioridad uno, porque siempre hubo una lluvia que vino en socorro de la realidad, y dejó para segunda prioridad las obras que son imprescindibles, que se tenían que haber hecho hace décadas y nunca se hicieron. La última obra que se hizo es Paso Severino, que es lo que nos dio agua hasta ahora, hasta hace pocos días, agua, o hasta hoy, no sé, y por pocas horas más tendrá agua Paso Severino. Fue la última obra que se hizo ya hace 40 años. Y después nadie más pensó nunca en que había que reforzar eso. Discuten Casupá sí, Casupá no. Claro que sí, Casupá sí, había que haberla hecho hace años. Pero además también hay que hacer ese acueducto que yo hablo, también hay que hacer el tema de Arasatí, también hay que hacer este desvío del río San José, que indudablemente puede paliar un poco, no creo que solucione definitivo el problema, puede mejorar al menos la realidad de disponibilidad de agua. Pero también surge la pregunta, ¿por qué no se hizo antes? Si nosotros hace meses que estamos viendo lo que está pasando, hace meses que se viene contando cómo va bajando la reserva de agua dulce, y sin embargo recién ahora se está empezando esa canalización. Yo creo que hay responsabilidades, hay mal manejo, tal vez negligencia, error de cálculo, pensar que iba a llover y no llovió, yo qué sé, no sé, pero responsabilidades hay, no se puede llevar la responsabilidad al ciudadano común. Nosotros lo que ayer dijimos públicamente es que si el ente a cargo del abastecimiento de agua potable, que en su contrato con la gente dice abastecerá de agua potable, si no da agua potable, mientras no dé el agua potable, no debería cobrar la tarifa, no debe cobrar lo que no está brindando, porque no está cumpliendo con su función. Ahora, se me ha dicho, he escuchado al director de la UPP y a otros decir, si el agua sea barata, ya ni siquiera hablaba de agua gratis, si el agua sea barata, va a aumentar el gasto de la gente de agua y va a agravar la situación. No tiene por qué ser así, porque se puede exonerar del costo al que gaste menos que el mes anterior. No hacerlo a todo el mundo, sino a los que gasten menos que el mes anterior. Bueno, no cobrarle por un servicio que no se está dando. Claramente el agua potable no se está dando y es la obligación del ente responsable. Esa es nuestra posición. Bueno, esperemos que de una vez por todas el sistema político empiece a pensar con las luces largas, mirando más allá de los 5 años, y este tema del agua es uno que hoy, por la urgencia y por la forma fuerte en que nos pega, nos despierta todo. Pero hay otros temas que son similares a los del agua, a quien nadie mira, porque claro, es para adelante, es para dentro de 10 años, 20, entonces no les interesa, y son gravísimos. La falta de nacimientos en el Uruguay, que cada vez haya menos niños, que cada vez seamos menos los uruguayos. El año pasado nacieron menos que los que murieron los uruguayos. Bueno, creemos que estamos en un problemón, pero gigantesco como país. Y yo pregunto, ¿quién está pensando en eso? ¿A quién le importa eso hoy? Bueno, nosotros en Cabildo Abierto hace 2 años presentamos un proyecto de ley porque para al menos desde uno de los ángulos, porque esto es un problema muy complejo, la falta de nacimiento, pero para al menos que el tema económico no fuera el problema. Un proyecto de ley que estimula los nacimientos mediante la exoneración de tributos. Bueno, ese proyecto fue al Poder Ejecutivo para su análisis porque tiene, la potestad del Poder Ejecutivo y no el Parlamento de establecer temas económicos de este tipo, pero hasta hoy no ha vuelto. Parece que es un tema que como no es prioritario, como no pega en las elecciones del año 24, a nadie le interesa. Y son temas importantísimos. El tema de la droga es un tema, bueno, ya podemos decir que le está pegando a todo el mundo hoy.
pero son temas que como no se palpa el resultado y el rédito electoral inmediato, bueno, se sigue pateando para adelante y ya estamos viendo cómo hay generaciones enteras afectadas por la droga. ¿Me escuchás? Desde Rocha, sí. Me mandan muchos saludos y preguntan, especialmente a Abel, Néstor y un caudillo tuyo que vos tenés en Rocha, Mario Ortiz Cal, ¿por qué no se usan las lagunas de Rocha también para tomar agua, no? Pero para ir aprovechando al máximo el tiempo, mucha gente, es impresionante ya la cantidad de mensajes, y sé que hay periodistas de todo el país que están escuchando esta situación para escuchar tu opinión justamente sobre los temas que tiene a Cabildo Abierto en el centro del debate político hoy. La semana pasada, creo que fue el jueves que terminó, empezó el miércoles, se dio la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al cierre de la interpretación, le pido a la gente si por el próximo minuto no nos manda mensaje para que no salga en el celular, porque queremos escuchar lo que dijo sorprendiendo a todo el mundo, la diputada Cecilia Cairo por el Frente Amplio de Montevideo sobre un pacto existente entre el Frente y los representantes del gobierno, fue en la Cámara de Diputados, y la pregunta obvia que va a hacer luego es si Cabildo Abierto participó de este sorprendente pacto para no sacarse los trapitos al sol. Escuchamos lo que dijo la diputada Cecilia Cairo. Es verdad que habíamos acordado no hablar de determinadas cosas. Nosotros no hablamos de la gestión anterior. Yo lo hice. Yo hablé de la gestión anterior. Así que no me duele en prenda. Pero ese acuerdo tenía otros acuerdos también, que estaban vinculados a no hablar de Bonomi. No solo porque había respeto por Bonomi, presidente, porque hay cosas que también están acá arriba de la mesa y que nosotros, por no ser ordinarios, no íbamos a decir. Pero Marcet, Astesiano y Penades no es nuestro presidente, y nos pidieron ese acuerdo, lo rompieron, a partir de ahora no hay ninguno. Gracias, presidente. Impresionante esa afirmación de la diputada Cecilia Cairo. La pregunta es, tristemente uno se da cuenta que de repente le pagan miles y miles y miles de pesos a los legisladores para que oculten los temas que le importa a Juan Pueblo, ¿no? La pregunta es, ¿los diputados de tu partido, Cabildo Abierto, participaron de este acuerdo con el Frente Amplio para no sacarse los trapitos al sol? Por supuesto que no, por supuesto que no. Hay que ir a los discursos de nuestros diputados en la interpelación, fueron los más coherentes, no quiero decir los únicos coherentes por no ser hiriente, pero los más coherentes en toda la interpelación, claramente establecieron la posición de Cabildo, la crítica necesaria y contundente a los 15 años de gobierno frente amplistas con políticas equivocadas de punta a punta en materia de seguridad pública que llevaron al desmadre que hereda este gobierno al iniciarse la administración, y también criticando a este gobierno que no ha hecho o no ha tomado determinadas medidas que Cabildo Abierto le ha propuesto desde el año 2020. Acá la posición de Cabildo no es de la interpelación. En el año 2020 yo personalmente le entregué al ministro Larrañaga un documento, después se lo entregué al ministro Heber, y ahora en las conversaciones en el Ministerio del Interior, convocado por el propio ministerio para hacer una estrategia de seguridad pública, también hemos aportado documentos con una serie de medidas que entendemos son imprescindibles adoptar si se quiere cambiar la realidad de la seguridad pública. Fuimos coherentes con eso y hablamos, pero por supuesto, antes de empezar la interpelación, aparentemente nos enteramos por la señora diputada, hubo una especie de pacto. Ustedes no hablen de Bonomi, que nosotros no hablamos de estos otros temas, y parece que el pacto se cumplió hasta el final, en que un diputado habló mal de Bonomi, y ahí esta señora reaccionó como escuchamos recién. Cabildo Abierto no participa de esos pactos. Lo que nos llama la atención es la hipocresía de todo cuando se vota la moción de Cabildo Abierto, que recogía lo que se había dicho en los discursos, criticando duramente los 15 años frente amplistas y criticando también lo que hoy se está dejando de hacer. Bueno, el Frente Amplio se subió a la partecita, a los 2 párrafos en los cuales se hablaba
se hablaba de este gobierno y no votó los 5 párrafos que hablaba del Frente Amplio. Y el Partido Nacional y el Partido Colorado no tuvieron el tino de votar ellos sí los párrafos que se referían al Frente Amplio. Entonces quedó aprobado solamente una moción de crítica al gobierno en esos 2 párrafos que apoyó el Frente Amplio. Cabildo, por supuesto, votó toda la moción. Entonces, con gran hipocresía, se rasgaban las vestiduras, otra vez Cabildo votando con el Frente Amplio. No, el Frente se subió a una moción de Cabildo, pero la hipocresía, digamos, genera, yo que decir, una sensación a veces de cierta bronca, cuando uno se entera al terminar la interpelación que había habido un pacto entre socios de la coalición y el Frente Amplio. Bueno, entonces que no acusen a Cabildo de haber negociado o haber votado con el Frente Amplio, cuando claramente, aparte, quedó demostrado, fue el Frente Amplio quien se subió a una moción de Cabildo, tomando el párrafo que le servía y desechando los párrafos que no le servían. Realmente creemos que es parte de esa política mezquina, baja, que a nosotros, no nos hace ninguna gracia y que nosotros al menos no la practicamos, y que la gente nuestra actúa siempre en otro sentido, con total franqueza y diciendo las cosas como son, de frente, aunque eso pueda generar problemas y pueda no gustarle a muchos. Sí, uno recuerda pactos que no hace mucho tiempo sucedieron y fueron vergonzosos, ¿no? El caso Sendik, que se retiró por razones personales, y no hubo un solo senador blanco y colorado que le dijera, no, usted se retiró por corrupto, se va por corrupto de la vicepresidencia de la República, ¿no? Uno recuerda, bueno, a mí me daba, por lo menos en las encuestas de MPC, que si tuviesen aceptado tu candidatura para sumar a la de Rafo, acá en Montevideo en el 2020, por primera vez en 30 años, el Frente pudo haber perdido la elección y no te la aceptaron. ¿Por qué no aceptaron que vos fueras candidato en el 2020, Guido? Sabiendo que, además, me imagino que las fuerzas multicolores deberían tener también datos de sus propias encuestadoras de que podían ganar acá en Montevideo, lo cual lleva a pensar que por lo menos hubo una actitud de condescendencia con la posibilidad de que el Frente siguiera gobernando Montevideo. ¿A vos no te dejó esa sensación, esa realidad en el 2020? Yo la valoración que hago, lo que yo percibo, y tengo todo el derecho a decir lo que yo percibo y lo que yo estoy convencido, que hay mucha gente que, estando del lado de la coalición de gobierno, prefieren que gane el Frente Amplio a que crezca Cabildo Abierto. A Cabildo Abierto le tienen una especial tirria, digamos, hay una preocupación especial por un partido que ha demostrado que si tiene que plantear temas que afectan intereses poderosísimos, intereses que se acostumbraron a que nunca nadie los toque, bueno, lo hace, lo plantea, lo pone arriba de la mesa, se discute lo que nunca se había discutido. Acá se ha discutido sobre el tema forestal, sobre si hay que permitir que se siga plantando en el departamento de Colonia, San José, Soriano, Flores, como se está plantando hoy, o no. Por primera vez se puso la discusión arriba de la mesa de la mano de Cabildo Abierto. Acá se discute sobre la perversidad o no de la llamada ideología de género que divide y fragmenta a los uruguayos. Todos sabemos que estamos diciendo la realidad de las cosas, pero solo Cabildo Abierto se anima a poner el tema arriba de la mesa. Acá se habla del endeudamiento de miles y miles de uruguayos, de centenares de miles de uruguayos explotados por intereses de usura que está prohibida por la Constitución, pero está practicada, amparada por una ley del Frente Amplio. Bueno, todos sabemos esa realidad, pero solo un partido se atreve a poner el tema arriba de la mesa y plantearlo, afectando intereses. Entonces, muchas veces hay acciones como esa que tú mencionabas, y podemos hablar de tantas otras más, que da la impresión que prefieren el crecimiento o el triunfo del Frente Amplio con quien puede pactar, como pactaron el jueves pasado o el miércoles pasado, pueden pactar siempre, y no que crezca Cabildo, que saben que con Cabildo no pactan cuando se trata de intereses de la gente, como el tema de la deuda de tantos miles de uruguayos, donde Cabildo ha planteado con firmeza que va a haber
sí o sí solución, y parece que a partir de ahí se desataron todos los demonios contra Cabildo. Buscarán la excusa que quieran, han encontrado excusas realmente increíbles para ensuciar a Cabildo, pero el fondo, todos saben que el fondo son los proyectos y las propuestas de Cabildo, y es que saben que con Cabildo no pueden pactar, no hablar de tal tema, o que Cabildo no siga adelante con tal o cual tema. Ese es el problema de fondo. Lo podrá ver el que lo quiera ver, habrá gente que lo entenderá, gente que no lo entenderá, pero la verdad es una sola, la realidad es la realidad y nadie la puede cambiar. Sí, yo lo voy a decir con todas las letras al estilo Neri Pinato. Si le hubiesen aceptado a Guido Manini ser candidato también a la Intendencia de Montevideo en el 2020, junto con Laura Raffo, y si el Partido Colorado, que insólitamente necesita como agua para chocolate generar un liderazgo, también le hubiese puesto un candidato, la coalición multicolor le ganaba al Frente Amplio. La pregunta es por qué los que cortan el bacalao decidieron no permitir eso. Por supuesto, es una pregunta. Nosotros públicamente dijimos que la coalición debía ir con 3 candidatos. Lo dijimos, lo mantuvimos, hasta propusimos mi candidatura, bueno, pero claramente, tal vez por lo que hablábamos hace un ratito, por lo que sea, se prefirió esto y se perdió una buena oportunidad, porque yo creo que realmente en el año 20 podía haber habido un cambio histórico en la Intendencia de Montevideo. Se perdió esa oportunidad a veces por, vamos a llamarle, para no ser mal pensado, por miopía política, por no ver las cosas, digamos, con las luces largas. Acá el periodista Nelson Fernández, gran periodista Nelson, y la verdad que es un orgullo que nos escuche, dice, Neri, ¿no podía ir de candidato a la Intendencia? Sí, claro que sí, Nelson. Lo que pasa es que votaron dentro de el lema Partido Independiente. Si hubiesen votado dentro del lema Cabildo Abierto, ¿qué le importaba a la gente el lema en el cual se votara? Yo sé que hago una encuesta hoy y le pregunto a los que votaron a Raffo si se recuerda dentro de qué lema votaron, te puedo asegurar que el 90% tiene ni idea que votó dentro del Partido Independiente. No es así. Si hubiesen querido habilitar la candidatura de Manini, hubiesen votado dentro del lema Cabildo Abierto, como era obvio y posible. No cambiaba nada para el votante eso. Esto es un dato de la realidad. Pero vamos a avanzar, Guido, porque se va yendo el tiempo y hay otros temas que me quiero trabajar contigo. Este tema de que Cabildo toca intereses importantes a nivel económico, ¿no? Pero vos, antes de ir a eso, y a la posibilidad de ir a un nuevo plebiscito en busca de firmas para un nuevo plebiscito con el tema de la famosa usura, o la ley de usura, como se dio a llamar, o el proyecto de ley sobre ley de usura, vos dijiste algo en la interna, en un grupo de WhatsApp, pero se popularizó, creo que fue el lunes, que sentías que había una clara operación mediática, por sobre todas las cosas, del Poder Ejecutivo, o sea, de Presidencia de la República, de la cual vos integrás, el Poder Ejecutivo, con 2 ministerios, contra Irene, así la nombraste a tu señora, hoy senadora Irene Moreira, vos y Cabildo Abierto, obviamente. ¿En qué sustentás eso? Que creo que la gente lo tiene, bueno, yo creo que es así, que no te falta razón para decir esto, pero ¿en qué bases vos sustentás para hacer una afirmación tan grave y que en cualquier otro país seguramente hubiese puesto en crisis a la coalición de gobierno? Bueno, acá es bueno precisar algo que creo que es fundamental. Yo lo escribí en un chat en donde tenía interlocutores de mi confianza, es decir, es una conversación privada. Yo hablé en privado con un grupo de determinadas características en un chat privado, era algo cerrado. Alguien de ese chat lo sacó para afuera y corrió como reguero de pólvora. Es decir, yo en privado digo lo que yo quiero decir y no tengo por qué estar haciendo aclaraciones públicas de lo que dije en privado. Todos quienes me conocen saben que yo digo lo que siento, lo que estoy convencido, lo que está ahí escrito, yo estoy convencido de que es así. Ahora, no tengo ninguna obligación de hacer ninguna aclaración pública porque yo no lo hice para el público. Esas declaraciones no fueron hechas a la prensa, no fueron hechas a un periodista, fueron en un chat cerrado que alguien no sé quién es, lo sacó para afuera del chat y recorrió como reguero de pólvora
porque indudablemente llama la atención los términos que yo empleo, pero estoy convencido que lo que digo ahí es así. Ahora, el que quiera que se lo aclaro personalmente, me pide una entrevista y se lo aclaro. Y si no, los interlocutores de ese chat son los que me pueden reclamar alguna aclaración de alguno de esos puntos. Repito, mi respuesta a tu pregunta es: estoy convencido de lo que estoy diciendo, tengo elementos claros para afirmarlo y lo puedo demostrar al que quiera personalmente, y no lo voy a hacer en forma pública porque la declaración no fue una declaración pública. Bien, respeto por supuesto tu definición, Guido. Claro que la política cada vez más te enseña que a esta altura no podés confiar ni en tu propia sombra. Increíble que ese grupo de confianza tuyo y lo sacó al viento para que todo el mundo leyera esa afirmación, ¿no? Vamos a entrar a un tema que te ha puesto también en la opinión pública en los últimos tiempos, la pelea de Cabildo Abierto, y tuya, porque has tomado esa bandera, de tratar de cambiar la realidad de casi 1 millón de compatriotas con el tema de las deudas, el endeudamiento, especialmente con el sistema financiero. En un diálogo que vos tuviste conmigo, personal, pero después lo dijiste, por eso lo digo, públicamente en las columnas de Acá en Estado de Situación, vos dijiste que Cabildo está tocando muchos intereses económicos poderosos, algunos representantes están en el gobierno, así lo dijiste, y que esa es la verdadera razón de esta lucha contra Cabildo Abierto que se viene dando también a nivel de la prensa. Todo el mundo sabe que esta gente, por su poderío económico, tiene importantes operadores en los grandes medios nacionales, ¿no? ¿En qué fundamentás eso? ¿Cuáles son los datos que vos tenés que te llevan a pensar que Cabildo es una especie de patito feo en el sistema especialmente político y económico que gobierna el país? Desde el día que nació Cabildo a la actividad política en abril del año 19, es decir, 4 años y poquito, desde el primer día, Cabildo Abierto fue objeto de una campaña hostil que creo yo nunca se había visto antes contra un partido. Hoy prácticamente parece que fuera unánime la intención de debilitar y si fuera posible el gran sueño de destruir a Cabildo Abierto. Yo recuerdo aquel famoso político romano, gran orador, Catón, llamado Catón el Censor, que terminaba todos sus discursos, así hablaran del precio del trigo, del acueducto a construir, de los problemas de la plebe, de lo que fuera, todos los discursos terminaba diciendo: Belenda es Cartago, Cartago debe ser destruida. Esa era la expresión, fuera cual fuera su discurso, hasta que Roma acepta el desafío y destruye a Cartago, a tal punto que nunca más edificó nada donde estaba Cartago. Bueno, hoy pareciera que en el espectro político el gran lema es: Belenda es Cabildo. Hay que destruir a Cabildo, porque Cabildo, y acá llamo al sentido de crítica del ciudadano uruguayo, Cabildo molesta por los planteos que hace, como decíamos recién, planteos que afectan intereses que se acostumbraron a que nunca nadie los toque, intereses que indudablemente tienen la capacidad de manejar medios de comunicación, de manejar muchas situaciones, desde la política, desde la cultura, lo que sea, y de esa forma logran formar un coro que al unísono, hay que ver cada vez que aparece un episodio con el cual pretenden ensuciar a Cabildo Abierto, por menor que sea, incomparable con otros casos realmente escandalosos de otros partidos, pero que si son de Cabildo, por menor que sea, se le pone una caja de amplificación gigantesca y todos los medios y cuanto programa que tienen paneles de discusión política, todo contribuye a imponer la idea de que Cabildo es tremendamente malo en esto, en lo otro y en lo otro. Claramente el trato que se le da a Cabildo Abierto no se le ha dado nunca a ningún otro partido, incluso partidos que han hecho cosas terribles para la salud de la democracia en este país. Eso es un dato de la realidad. Yo creo que cualquier uruguayo
que quiera analizarlo con capacidad de crítica, yo creo que todavía quedan muchos uruguayos con capacidad de crítica, se podrán preguntar por qué será que todos, de izquierda, de centro, de derecha, todos se unen cuando se trata de pegarle a este partido. ¿No será porque esos intereses realmente se mueven y accionan a sus peones en uno y en otro lado? ¿No será? Bueno, nosotros estamos convencidos que sí. Yo hablo desde mi convicción, desde mi percepción. Yo no tengo por qué frenarme por lo políticamente correcto. Yo digo las cosas como las siento, y en Cabildo esa ha sido la característica desde el primer día, decir lo que pensamos, y muchas veces se ha hecho escándalo porque decimos lo que pensamos o porque alguien puso en algún mensaje, en algún Facebook, lo que piensa. Bueno, Cabildo tiene esa característica. Y hoy ¿Vos crees que hay 1 millón de uruguayos en el clearing, y parece que ese no fuera problema, que hay 700.000 uruguayos deudores irrecuperables, y parece que ese no fuera el problema. Parece que el problema es tal cosa que se le achaca a fulanito de tal de Cabildo. Ese es el problema, y lo que hay que poner arriba de la mesa. Y los 700.000 uruguayos en el clearing, que yo digo que es un escándalo, que lo tenemos todos los días, a nadie se le ocurre discutirlo ni ponerlo arriba de la mesa, ni tampoco hubo nunca un paro sindical por los intereses de usura, ni tampoco hubo nunca una protesta de nadie, hasta que llegó Cabildo Abierto, y esto molesta. Te interrumpo por lo siguiente, antes que nada agradecer a Alvarito Astú, el diputado, que me dice que está con un poco de afonía y que te cede a vos sus 15 minutos, normalmente, de cada columna para seguir un poco más la entrevista. Así que vamos a extender un poco más. Obviamente es impresionante la cantidad de mensajes que hablan de que están escuchando el análisis de Guido en su columna habitual de los miércoles, un poco más extendida hoy, y periodistas de todo el país que también están escuchando la entrevista. Yo te pregunto, ¿vos crees que hay operadores en el sistema? Yo sé que mucha gente se va a morir de la risa, pero quiero conocer la opinión de Guido Manini. ¿Operadores en el sistema mediático que directamente están bancados para operar contra Cabildo Abierto? Porque yo veo, está bien, el escándalo que hicieron con la vivienda, pero comparado a lo de la vivienda, que a la larga fue una venta, ¿no es así? Lo de Astesiano, lo de Marcet, lo que dice esta diputada frentista, y tantos las auditorías, que nunca se conoció prácticamente ninguna, son muchísimo más graves. Si uno no ve que el sistema mediático de los grandes medios montevideanos pongan acento en eso, ¿vos crees que forma parte todo de un mismo síntoma que, como dijiste vos, lo decía Catón, hay que destrozar Cartago, en este caso hay que destrozar a Cabildo? Bueno, vos mismo estás dando la respuesta en tu pregunta. Claramente hay enfoques diferentes. Cuando se le puede tratar de ensuciar la cancha con Cabildo, es muy diferente la actuación del coro mediático que cuando el problema está en otra tienda. Acá puede salir Mujica a decir que con una 45 se siente fuerte para entrar a un banco, y eso no pasa de ser un chiste, una broma, y a los 2 días se olvidó. Acá puede salir cualquiera a decir cualquier disparate. Ahora, si lo dice uno de Cabildo, es un escándalo de ribetes insospechado. Yo creo que eso cualquier persona que analice la realidad no puede menos que darme la razón. Es clarísimo que lo que se busca es desprestigiar, ensuciar a un partido que claramente es diferente al resto, en esencia, porque a veces hay diferencias formales. La diferencia es que unos dicen que Venezuela es una dictadura y otros dicen que es una democracia diferente. Pero la esencia es otra. La esencia es el servicio a intereses que se mueven por detrás del verdadero poder, digamos, o el desenmascarar a veces ese verdadero poder cuando afecta a los intereses de la gente, a los intereses del ciudadano de a pie, que cada vez vive peor. Y como tú decías al principio, países como Uruguay, y mencionaste también Argentina, pero no me quiero meter con Argentina, países como Uruguay, que tienen todo para que sus ciudadanos vivan de otra forma, tienen que estar viviendo como están viviendo. 200.000 uruguayos viviendo en asentamientos irregulares, así estaban al 1 de marzo del 2020, en donde los gobiernos que se rasgan las vestiduras de defensores de los más humildes
tuvieron dinero como nunca hubo en este país, porque hubo plata para terminar con el último asentamiento en el Uruguay, y no lo hicieron porque no quisieron, dejaron a 200.000 uruguayos viviendo en condiciones indignas y tuvieron la plata. Se calcula que se precisan $3.000 millones para terminar con todos los asentamientos del Uruguay y darle a todas esas personas viviendas dignas. $3.000 millones. Bueno, esa plata la gastaron en otras cosas. La malgastaron en ANCAP, en la regasificadora, en Pruna, le hicimos a una empresa multinacional el ferrocarril para ellos, y todas las cosas que ustedes puedan ir sumando, con creces les daba para terminar con el último asentamiento en el país. Bueno, claramente el sistema político viene fallando desde hace muchísimo tiempo, y eso se refleja en cómo terminan viviendo los uruguayos. Y ni hablemos del gran tema de la droga, que hoy parece que lo que se busca es competir con los narcotraficantes y no enfrentar el problema en serio como hay que enfrentarlo. Y para eso se precisa infraestructura, se precisa inversión, y esa plata estuvo, pero no se lo priorizó nunca. Se prefirió hacer o incursionar en esas aventuras económicas que nos llevaron al descalabro en un montón de temas. Y hoy es cada vez más difícil remontar, porque se van sumando nuevas calamidades que lamentablemente nos toca vivir. Fue la pandemia, es la sequía, y quién sabe cuál será en el futuro. Cada vez es más difícil hacer lo que se pudo hacer, en donde los gobiernos tan sensibles por los humildes realmente demostraron que los humildes los usan en sus discursos, pero que cuando tuvieron la oportunidad de cambiarles la vida, no lo hicieron. Guido, en 5 minutos que va quedando de tiempo en esta entrevista extendida que hemos tenido hoy contigo en relación a tu columna, vos sostuviste que si el Parlamento, especialmente tus socios del gobierno, no aprueban el proyecto de ley llamado popularmente contra la usura, que estoy seguro que no lo van a aprobar, Cabildo irá por la busca de las firmas para habilitar un plebiscito o un referéndum. ¿Cuál es tu pronóstico en relación a este proyecto de ley que sin duda marcará la situación económica y política del país en los próximos tiempos? Nosotros hasta ahora hemos recibido solo comentarios de referentes de otros partidos que han sido negativos, contrarios a nuestro proyecto. No hemos recibido ninguna respuesta formal de ningún partido. Ha habido, sí, alguna insinuación de que esto se puede solucionar por la vía administrativa, que no precisa ley, que se puede establecer un mecanismo mediante determinado núcleo de deudores pueda cambiar su situación, siempre en acuerdo con el acreedor. Bueno, nosotros creemos que es hora de una vez por todas de ir a una solución a este problema. Nosotros en nuestro proyecto de ley introducimos el concepto de deuda justa. Bueno, creemos que hay que reestructurar las deudas de toda la gente en base a ese criterio de deuda justa, llevar a lo que realmente debe la persona y no a lo que el acreedor pretende. Y esto no es un tema nuevo. Yo en innumerables ocasiones, y vos también habrás visto, estructuras de deuda que hace una intendencia, por ejemplo, cuando comienza su gestión, y a los deudores que tiene de la patente de los autos, por ejemplo, le hace una reestructura de deuda, le saca todas las moras, las multas, le hace un plan de pago en cuotas y lo recupera ese deudor al circuito normal. Bueno, esto es algo muy similar, es eso mismo, es llevar la deuda a la deuda real, unidades indexadas y un interés mínimo para cubrir los gastos del prestamista, a la deuda real, y a esa deuda real darle facilidades al deudor. Eso es lo que en esencia dice nuestro proyecto de ley, que realmente no entendemos por qué despierta tanta resistencia, porque en definitiva estamos hablando de 700.000 uruguayos que al ser considerados deudores irrecuperables no le van a pagar un peso a nadie, y de esta forma podrían reinsertarse en el sistema financiero pagando parte de lo que hoy los acreedores pretenden. Yo creo que es realmente una ley donde ganan todo, gana hasta los acreedores también.
Ahora, ¿por qué no se quiere ir a eso? Bueno, es bastante inexplicable, tal vez porque es una propuesta de Cabildo Abierto, yo no sé si es por eso, o porque realmente hay una presión grande de determinados intereses para que esto no se toque. Y la segunda parte de nuestro proyecto, que tal vez sea el más polémico, pero creemos que es necesario porque si no en poco tiempo se genera la misma situación, es poner intereses, ponerle límite a los intereses. La Constitución de la República en su artículo 52 establece que está prohibida la usura en el Uruguay. Y sin embargo, la ley 18.212 del Frente Amplio establece que se pueden cobrar en el Uruguay intereses que a veces rozan el 200%, 150 y pico largo por ciento. Entonces, para nosotros, ese interés, donde la inflación no ha llegado nunca al 10% en todos estos años, ese interés es excesivo, interés excesivo. Y la Real Academia dice que interés excesivo es usura. La definición de usura es interés excesivo. Entonces hay una ley que está violando la Constitución, porque una ley ampara la usura que la Constitución prohíbe. Bueno, es hora, creo yo, ya pasaron desde esa ley 16 años, es hora de que de una vez por todas encaremos el problema y busquemos soluciones en serio, no por la vía administrativa solucionarle a 2, 3, 4 mil deudores de los 700.000. No arreglamos nada. Acá hay que buscar que la mayor parte de esos 700.000 tengan la oportunidad de regresar al sistema, al circuito financiero, de renacer financieramente hablando. Hay que buscarlo. Se nos dirán, como ya se ha dicho, pero esto va a ahuyentar a los prestamistas, va a faltar el dinero. Bueno, eso yo creo que son todos fuegos artificiales para buscar evitar esta solución que a esta altura entendemos es impostergable. Bueno, te digo que en este momento estoy leyendo acá en la computadora, en el contador, 741 mensajes y obviamente siguen cayendo. Voy a poner un poco el plin plin del celular para que la gente escuche en estos casi 45 minutos de entrevista en la columna ampliada con Guido Manini Ríos, en la cual tocó por lo menos los temas que nosotros queríamos encarar, que tienen a Cabildo Abierto, el partido que él lidera, en el centro del debate. Te agradezco mucho tu participación esta mañana, Guido, la valentía que te caracteriza, en el acierto, en el error, de decir las cosas como las pensás, y bueno, te despido hasta el próximo miércoles. Bueno, un saludo grande a toda la audiencia y nos reencontramos el próximo miércoles.